noches, señoras y señores, y bienvenidos a un nuevo acto organizado por el Ateneo de Rota. Dos cositas antes de empezar. Primero, que el presidente del Ateneo no está esta noche con nosotros porque se ha ido de vacaciones y me ha dicho que lo reemplace. Reemplazar a Paco es un poco difícil, pero en fin, lo intentaremos. Y la segunda cosita es que ya está abierto la cuota del año 2024. Yo lo dejo caer, por si acaso, ¿no? Bueno, pues antes de empezar el acto en sí, me gustaría informaros de las actividades que el Ateneo va a llevar a cabo próximamente. El 15 de marzo tenemos previsto una conferencia a cargo del doctor Cuyana Gago, que hablará sobre marketing y política. El día 22 de marzo dará una conferencia el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el auditorio Alcalde Felipe Benítez. Próximamente, pendiente aún de fecha, colocaremos un nuevo azulejo, el número 13, en la calle Constitución, con el cruce con la Plaza Barroso. Tenemos todavía que decidir el autor y el poema. El 19 de abril nos dará una conferencia el catedrático de literatura, profesor de la UNED, don Guillermo Laín Corona, que nos hablará sobre las letras de las canciones de Joaquín Sabina. Durante el mes de abril, el grupo literario del Ateneo va a celebrar el Día Mundial de la Poesía en el Mercado Central, donde leeremos poemas de autores reconocidos, así como poemas escritos por los propios participantes. Y además también celebraremos en abril el Día del Libro. Estas dos actividades se anunciarán debidamente. Y ya pasando al acto de esta noche, contamos como ponente con don Felipe Cerezo Andreo, que es arqueólogo marítimo, siendo sus campos de investigación la arqueología portuaria, los paisajes marítimos, la participación pública y la arqueometría. Durante su disertación se repasarán algunas de las investigaciones realizadas en los últimos 6 años desde la Universidad de Cádiz, bajo el proyecto Heracles, sobre el patrimonio cultural subacuático de la provincia de Cádiz y más concretamente en las zonas de Santipetri y la bahía de Algeciras. Bueno, y como vosotros habéis venido a escuchar al ponente y no a mí, pues ya sin más dilación paso la palabra a don Felipe. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias sobre todo por la invitación, por la presentación y por el acogimiento en la ciudad de Rota. Y bueno, en ese sentido, pues yo voy a hablar hoy un poco de los trabajos que realizamos desde el área de arqueología de la Universidad de Cádiz, especialmente en el área, en la línea de investigación que llevamos de arqueología náutica y subacuática. Y son trabajos de investigación que venimos realizando desde hace no mucho tiempo, 6-7 años, que son los que llevamos funcionando en la universidad, y no lo hago yo solo, lo hago yo, hablo yo en nombre de un grupo de gente mayor, que algunos están aquí representados y que luego nombraré al final de la presentación. Como bien se ha dicho en la introducción, me gustaría poder hablar del patrimonio cultural sumergido de Rota, pero no es la zona que trabajamos principalmente. Nosotros trabajamos principalmente en la zona del Estrecho de Gibraltar, en la zona de la bahía de Algeciras, y ese es donde voy a dedicar un poco pues el detalle de algunos momentos de la conferencia. Bueno, por ir comentando, sí que me gustaría repasar de manera rápida la importancia que tiene la arqueología subacuática y los hallazgos subacuáticos en la historia de la disciplina en España. Y es que se trata de una disciplina muy joven, que apenas empezó a funcionar en España allá por los años 50, a través de trabajo de diferentes pioneros, básicamente aficionados, los primeros buceadores de la Armada también, que comenzaron a trabajar y a extraer material arqueológico, pues sobre todo vinculado a las principales
provincias marítimas, ¿no? Cartagena, Cádiz y en la zona de Ceuta y también en el noroeste, en Gerona. No será hasta los años 80 cuando se empiecen a crear los primeros centros de arqueología subacuática y el primer Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. Será a partir de este momento cuando se empiece a realizar una arqueología, una investigación subacuática más científica, donde se busquen lograr resultados o investigaciones que pretendan, pues bueno, evaluar el estado de conservación del patrimonio cultural sumergido y sobre todo realizar un inventario de los naufragios, de los yacimientos subacuáticos que se conocen en los que pueden conservarse en los diferentes litorales. Aquí tenemos las imágenes del antiguo centro de arqueología subacuática en Cartagena, del centro de Andalucía, que está en La Caleta, en Cádiz, y de la embarcación que se utiliza por parte del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, en Gerona. La embarcación se llama el Tetis. Bien, muchos de estos centros, desde los años 90 principalmente, colaboraron con universidades, y si no por parte de iniciativa propia, realizando cursos de formación, generalmente de una manera un poco autodidacta, sobre cómo hacer la arqueología subacuática, ¿no? Formaban a buceadores o formaban a licenciados en historia o en arqueología sobre cómo trabajar y cómo hacer principalmente eso, alguna documentación, dibujo, incluso excavaciones e investigaciones subacuáticas. Pero no deja de ser una formación o un proceso que se hace lejos del mundo académico, se hace fuera de la universidad. En España, a diferencia de otros países como Italia, Francia, Inglaterra, la arqueología subacuática no surge en la universidad, surge en los centros de gestión patrimonial. Entonces, la arqueología subacuática no es una problemática de investigación, se ha investigado muy poco sobre naufragios, sobre historia, sobre navegación en la antigüedad, y sí que se ha gestionado mucho. Entonces, digamos que la frase que tenemos los arqueólogos es que en España la arqueología subacuática no es un problema no es una problemática de investigación, sino que es un problema de gestión. Bueno, no será hasta los años 2000 cuando algunas universidades empiecen a establecer algunos títulos de propios, algunos cursos especializados, especialmente la de Murcia, la Autónoma de Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia, pero a raíz del caso Odyssey, que muchos de ustedes recordarán, del expolio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes por parte de la empresa norteamericana Odyssey Marine Explorer, que hace poco se hizo una serie por parte del cineasta Alejandro Amenábar, que estaba bastante bien la serie, por así decirlo. La trama no es muy realista, pero la serie está bastante bien. Pues bueno, se elaboró un documento que aunaba la política de las diferentes comunidades autónomas españolas con el Ministerio de Cultura, que se llamó el Libro Verde para la protección del patrimonio cultural subacuático. En este Libro Verde había una serie de recomendaciones de gestión, de conservación, de política, de protección jurídica, pero también, ya casi al final, en el punto 7, la necesidad de introducir en la universidad la arqueología subacuática, por el carácter formativo que tiene la universidad y también por el carácter de investigación. Y es aquí donde entra la Universidad de Cádiz, como universidad pionera y la única que existe en España, con una formación reglada en arqueología subacuática y con una trayectoria consolidada en investigaciones relacionadas con el patrimonio cultural subacuático y con la historia marítima. Es a partir de 2016 cuando se instaura este programa de arqueología náutica y subacuática con una pata principal en un máster donde se busca especializar a jóvenes licenciados, jóvenes graduados en las técnicas de investigación y en las problemáticas de investigación en arqueología náutica y subacuática. Muchos de estos jóvenes son los que progresivamente han ido formando parte de los equipos de trabajo, de los diferentes proyectos que presentaré a continuación y que también forman parte, pues bueno, algunos son alumnos de doctorado en nuestra propia universidad. Este máster busca siempre, desde una manera circular, hay aquí un poco de ruido, aunar información y formación teórica con formación completamente práctica a través de diferentes asignaturas, que lo voy a pasar un poco rápidamente, y también se busca también que el alumnado conozca que el trabajo se hace también muchas veces o generalmente fuera del despacho, hay que salir a los archivos, al campo y empezar a recopilar mucha información para luego poder tener datos con los que establecer un discurso de interpretación histórica. Bien, en ese sentido, buena parte de las prácticas de este máster han sido las que han dado soporte a las investigaciones arqueológicas subacuáticas que hemos llevado adelante. La gran parte de las investigaciones las hemos realizado, como ven aquí, en la bahía de Algeciras, aunque puntualmente hicimos dos campañas, primeramente en La Caleta, en el año 2016, que no estuvo realmente vinculada con el máster, y en Arapal, en el pecio Arapal, que es un pecio cargado con lingotes de cobre de época romana, localizado cerca de los entornos de Santipetri.
¿Por qué no hemos seguido trabajando cerca de la provincia o del puerto de Cádiz, siendo la Universidad de Cádiz nuestra base? Pues básicamente porque las aguas son preciosas cuando uno las ve al atardecer, pero buceando pues no se ve nada. Y los que hay buzos en la sala seguro que alguno pues, me lo podrá confirmar. Entonces, ¿dónde vamos principalmente? A trabajar en espacios que son más seguros, sobre todo porque trabajamos mucho con alumnos. Entonces es importante que tengamos unas condiciones de visibilidad, de seguridad, que nos permitan que el alumnado se encuentre más preocupado de aprender a trabajar que no de intentar sobrevivir, ¿vale? Esa es un poco la razón principal. Creo que los que hay aquí han sobrevivido. Bien, la mayor parte del trabajo, como digo, lo centramos desde una perspectiva teórica, pero buscando siempre la práctica. Y este es nuestro esquema de trabajo principalmente. A través del área un poco de arqueología y de los especialistas de arqueología subacuática, lo que buscamos es a través de diferentes proyectos de investigación, nuestro proyecto principal, que fue el proyecto Heracles, que ha terminado recientemente, buscar la manera de obtener mucha información arqueológica, información histórica, que luego podamos transferir a la sociedad a través de otros proyectos. Proyectos que ya sean de transferencia de conocimiento, de tecnología, como son esas gafas de realidad virtual, que luego quien quiera las podrá probar, donde tenemos vídeos en 360 grados de yacimientos arqueológicos subacuáticos que hemos estado investigando. Entonces, a aquellos que les interese, que no hayan buceado nunca, o que no puedan bucear, o que directamente pues, el agua está muy fría, podrán hacer una experiencia de buceo en seco, como se llama, y meterse virtualmente en un yacimiento arqueológico subacuático. También colaboramos con otras instituciones, especialmente con centros de buceo, pero también con FEDAS, un poco que agrupa la Federación Española de Actividades Subacuáticas y la FAS, la Federación Andaluza, pues también experiencias de charlas, conferencias, de sensibilización sobre cómo visitar, cómo actuar, cómo hacer una visita responsable al patrimonio cultural subacuático, porque al fin y al cabo es un patrimonio público que es de todos y que todos deberíamos poder disfrutarlo, respetando también su fragilidad y teniendo en cuenta las problemáticas de conservación del mismo. Hasta la fecha hemos ya realizado diferentes proyectos, no voy a detenerme mucho en esta diapositiva, pero bueno, la gran mayoría han sido proyectos o bien nacionales o bien europeos, los que han amparado nuestra investigación. La cantidad económica no es muy indicativa porque al final siempre trabajamos mucho más de lo que el dinero manda. El proyecto de investigación principal que hemos realizado ha sido el proyecto Heracles, un proyecto centrado en la investigación del patrimonio cultural subacuático de la bahía de Algeciras. Una bahía que está amenazada, que sufre diferentes tipos de amenazas para la conservación del propio espacio marítimo, no solamente a nivel medioambiental, que está muy bien conocido, sino también a nivel patrimonial. ¿Por qué la bahía de Algeciras? ¿Por qué el estrecho de Gibraltar? Pues porque es una historia, tiene y posee una historia marítima única en el mundo. Es un cruce de caminos natural que comunica el Mediterráneo con el Atlántico, el norte de África con Europa, el Mediterráneo con Europa del norte, con África del sur. Es uno de los pocos de esos, ahora se han puesto muy de moda a raíz de los problemas que hay en el canal de Panamá, esos cuellos de botella del tráfico marítimo que se llaman, que está definido como el cuello de botella en la actualidad más estable geopolíticamente del mundo. Y bueno, históricamente ha sido ese paso, ese lugar de navegación tan importante que ha dado lugar también a conflictos bélicos muy significativos por el control de dicho paso. Esta es una visión de una carta náutica que se ve muy bien lo que significaba controlar el estrecho, lo que significaba tener una ciudad como Gibraltar cuando se refundó Algeciras o Ceuta para controlar la navegación en ese entorno. Queríamos conocer más sobre esa historia marítima de ese lugar, desde una perspectiva diacrónica, desde época prehistórica hasta la época moderna, conocer un poco qué es lo que había para posteriori empezar a trabajar en profundidad en algún yacimiento. Cuando comenzamos a trabajar en la zona, pues empezamos a consultar la información publicada y vimos además que era una zona donde, si bien se conocen muchos yacimientos arqueológicos subacuáticos en las costas andaluzas, precisamente en ese entorno, en la bahía de Algeciras, apenas se conocían 4 yacimientos arqueológicos subacuáticos, de los cuales solo uno, el pecio de la bañera, que va a ser uno de los que me voy a detener, estaba considerado como pecio. Y sin embargo, si vemos una foto aérea de la playa, por ejemplo, del Rinconcillo, podemos ver en Algeciras 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la misma villa hay un 7 y un 8. Son embarcaciones que no son contemporáneas, son del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XVIII, que están a 1, 2, 3 metros de agua, en madera,
bien conservadas, restos de batallas, restos de naufragios, restos de una historia que no se está contando. Nosotros queremos abordar esa problemática. Así pues bueno, el principal objetivo de este proyecto de investigación ya no era tanto contar una historia, sino intentar documentar todo lo que había, porque si no lo documentábamos, esa información se iba a perder y nadie iba a poder seguir trabajando sobre ello. Al margen de todas las problemáticas que tienen en torno. Una actividad industrial importantísima e importante económicamente, pero tiene un impacto también sobre el medio importante. No solamente lo que se ve de obras portuarias, de los muelles, de los grandes contenedores, o las térmicas, o la refinería de Algeciras, sino también estos polígonos que se ven aquí, que son las zonas de fondeo de los grandes buques. Son buques mercantes que lo habrán visto por televisión o en persona, y tienen anclas que pesan 70, 80 toneladas. El lago es del tamaño de esta mesa, que eso cae sobre el fondo del mar y lo va batiendo, y lo mismo rompe un arrecife de coral que un buque de hierro o un pecio romano o fenicio. Y eso no se sabe, eso no se ha visto nunca. Entonces eran un poco los objetivos que queríamos abordar nosotros en el trabajo. Obviamente toda la bahía cuenta con una figura de protección a nivel de la legislación andaluza, pero esa figura de protección es jurídica. No se ha hecho una investigación real sobre cómo está el patrimonio en su agua. Si empezamos a hacer análisis, sobre todo de fotografía aérea, de cartografía histórica, y además vimos que la línea de costa está cambiando. Es una línea de costa donde se está produciendo un retrotraimiento de las playas de arena. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos agua. Los ríos aportan menos agua porque también hemos embalsado mucho más el agua, con lo cual sale menos sedimento, menos fango o menos arena por esa boca de esos ríos. Esa arena no contribuye a regenerar las playas, el mar se lleva la arena. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos empezando a ver ahora un montón de patrimonio por la zona, un montón de yacimientos subacuáticos? Porque se están desenterrando, la arena se está yendo y están empezando a aparecer esos naufragios, ¿no? Esa es la problemática que nos estamos encontrando, especialmente, por ejemplo, en la zona de Rinconcillo. Otra problemática importante que considerábamos que hacía urgente nuestra intervención en el espacio es el tema de las especies invasoras. Seguro que habrán oído el problema de la alga china, de la Rhabdopteris okamurae, que es una especie invasora que está cubriendo básicamente como un tapiz todo el fondo marino entre los 5 metros y los 20-30 metros de profundidad. Esto es preocupante para la pesca, preocupante para la cría de especies marinas, preocupante para las propias playas, que se llenan muchas veces de esta alga y las dejan un poco atractivas para el turista, y para el patrimonio que puede afectar, ¿no? Pues un alga me cubre un yacimiento, no se ve, bien, si no se ve, nadie lo puede expoliar, nadie lo puede dañar, pero tampoco nadie lo puede investigar, nadie lo puede descubrir y nadie lo puede poner en valor turístico, por ejemplo, nadie lo puede proteger. Entonces esto también es un problema. Y luego esa visión que a veces se tiene del patrimonio cultural subacuático como un tesoro, ¿no? Como un elemento, ojalá, y nos encontráramos todos los pecios antiguos como los vemos en el Comité Tintín, ¿no? El Comité de Rajar en rojo, con la embarcación perfectamente conservada, que entramos ahí dentro y vemos el típico esqueleto con la mano encima del cofre y se abre el cofre y salen ahí las monedas. No es esa no es la realidad. El patrimonio subacuático es mucho más frágil, está mucho más deteriorado y la información que podemos extraer es muy importante, pero los restos que quedan son muy pequeños. Entonces, por pequeño que sea el resto arqueológico que hay sobre el fondo del mar, debe quedarse o debe documentarse de la manera más respetuosa posible para que podamos poner en contexto todas estas pequeñas pistas que al final nos van a ayudar a reconstruir la historia de ese naufragio, de ese suceso y de ese drama que también son los naufragios, ¿no? Bueno, ¿cómo procedimos? Pues dividimos la bahía de Algeciras en diferentes zonas de trabajo. Obviamente no podemos trabajar toda la bahía intensamente y empezamos a plantear una serie de objetivos, básicamente documentar zonas de fondeo, identificar cuáles eran estas amenazas principales y empezar a proponer diferentes actividades que... ¿Hay aquí agua si quiere? Diferentes actividades que pudieran poner en valor este patrimonio, ¿no? Facilitar el acceso público a través de buceadores, a través de la visita a yacimientos mientras estábamos trabajando en la zona, o incluso pues, estas experiencias de realidad virtual. Empezamos en el año 2020, que fue un año magnífico, en plena pandemia. La resolución del proyecto fue en mayo de 2020, con lo cual no pudimos ir al agua hasta bien entrado el año y lo hacíamos de manera muy puntual. Entonces también tuvimos que modificar un poco los objetivos o la metodología de trabajo. Y estamos con una metodología de trabajo que llamamos metodología no intrusiva, que busca
obtener el máximo de información posible con el mínimo de intrusión que se puede realizar sobre un sitio arqueológico. ¿Cómo lo hacíamos? Pues básicamente digitalizando. Mediante fotografía, mediante vídeo, mediante diferentes técnicas, éramos capaces de reconstruir virtualmente un modelo tridimensional virtual de un yacimiento y luego en laboratorio, en tierra, en seco, podíamos trabajarlo. Y ese fue un poco el procedimiento que fuimos haciendo, aplicando diferentes métodos que pues, nos permitían utilizar diferentes métodos geofísicos, desde perfiladores de fondo, detectores de metales, sondas multi-haz y demás, hasta ir finalmente documentando cada uno de los sitios. Este es un poco el procedimiento de trabajo que teníamos. Primero, un estudio de fuentes históricas y naufragios, como antes hemos comentado en ese papel que me ha enseñado uno de los presentes. A través de ahí intentábamos localizar naufragios, yacimientos, información que nos daban los buceadores de la zona o la gente de la playa, y lo comprobábamos pues, mediante inmersiones propias que realizamos nosotros. Somos arqueólogos y buceadores, y vamos a trabajar bajo el agua principalmente. Mediante estos trabajos documentábamos ya fuera con dibujo, con planimetría, con métodos más geofísicos estos yacimientos, y empezábamos a hacer una definición de estado de conservación y de problemática para luego, después de digitalizarlos y construir esos modelos, compartirlos en diferentes reuniones con los grupos del entorno, con la sociedad del entorno, para que bueno, fueran conociendo su patrimonio. Y esto además ayudaba a que en estos procesos un poco de socialización de la información, pues siempre obteníamos mucha más información. Pues yo he visto una ánfora no sé dónde, pues mi primo vio no sé qué en tal sitio, pues yo conozco un cañón que hay en tal otro, y entonces así fuimos elaborando y elaborando muchísimo trabajo, también a través de las prospecciones geofísicas, que nos permitió documentar una gran cantidad de yacimientos. Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque tampoco quiero entrar en el detalle, pero bueno, son varios de los equipos que utilizamos. Contamos con el apoyo de la Armada también en algunas de las tareas, sobre todo para utilizar una sonda multi-haz, y contamos también con el apoyo de muchos buceadores de la zona. De hecho, la gran mayoría de los yacimientos que fuimos o pudimos visitar fue porque nos llevaron de la mano del Centro de Buceo de Cataria y Félix Rodríguez Lloret, que falleció hace 2 años y fue uno de los grandes promotores de la protección del patrimonio cultural subacuático en la Bahía de Algeciras y uno de los grandes promotores del buceo en la Bahía de Algeciras. Bueno, el trabajo bajo el agua, ¿en qué consistía? Básicamente, hacíamos dibujos, esquemas o con un GPS subacuático, íbamos posicionando los diferentes elementos que nos encontrábamos bajo el fondo del mar, que estos son imágenes reales de trabajo que se ven muy desenfocadas, o bien con estaciones totales o con GPS más complicados, podíamos hacer una topografía detallada de algunas de las embarcaciones que pudimos excavar. En el menor de los casos, solamente en un caso realmente, hemos hecho la excavación integral de un pecio, que ha sido el que nosotros conocemos como Puente Mayorga 4, que es una embarcación cañonera, posiblemente de las que se utilizaron en los asedios de Gibraltar de finales del siglo XVIII y posiblemente de las que siguen el diseño tipo Barceló. Es el único ejemplo que se ha podido investigar arqueológicamente hasta la fecha en España y fue y ha sido muy interesante. Actualmente estamos todavía en proceso de escritura y elaboración de resultados. ¿Qué otros yacimientos hay en el entorno? Pues se encuentran casi todos los yacimientos en este nivel de conservación. Es decir, aquí no hemos excavado, aquí no hemos hecho nada, solamente hemos ido al agua y hemos encontrado un pecio de finales del siglo XVII, con artillería todavía conservada, con el lastre y con buena parte de la arquitectura naval en óptimo estado de conservación para hacer un estudio de la tecnología de la época, cómo se construía. Otra de las herramientas que hemos utilizado insistentemente ha sido esto que vemos aquí, que es una cámara de vídeo de 360 grados en su carcasa, que nos permitía hacer esas grabaciones no solo de los yacimientos, sino también de los trabajos que hacíamos como arqueólogos, porque también era importante enseñar cómo trabajábamos, y creemos que es importante enseñar que nosotros no solamente vamos al fondo del mar porque nos gusta, sino porque vamos a trabajar. Y el trabajo que realizamos es el que nos permite luego poder comunicar toda la información. Después de todo ese proceso de trabajo de campo que viene, mucho trabajo detrás de un ordenador, de escribir, dibujar, procesar fotografías, procesar la información, en sistemas de información geográfica también, relacionando todos los puntitos que hemos ido tomando de cada objeto, a ver cuáles pueden ser concentraciones de materiales, cuáles pueden estar describiendo
un naufragio, cuáles pueden ser material simplemente del fondeo de una embarcación que ha tirado uno cuando está, una embarcación cuando está fondeada en el mar y alguien come algo, ¿qué hace? Lo tira por la borda. A alguien se le rompe una cazuela, ¿qué hace? La tira por la borda. A alguien le sobra algo de comida, ¿qué hace? Lo tira por la borda. Después de una navegación se te han roto 3 o 4 ánforas y tienes que limpiar la sentina del barco mientras está fondeado, ¿qué hace? La tiras por la borda. El mar siempre ha sido un gran basurero. Eso para los arqueólogos es una ventaja. Nos encanta la basura. Nos encanta rebuscar en los basureros porque tenemos muchísima información. Los fondeaderos, que es, por ejemplo, esto que vemos aquí, el fondeadero norte de la bahía, muy cerca de la antigua ciudad de Cartella, son espacios donde podemos registrar esta información de esa vida cotidiana de un espacio portuario. Podemos aprender mucho de paleodietas, de qué se comía, de quién visitaba, porque generalmente la cerámica de la vajilla de cocina era la vajilla que utilizaban de manera tradicional en sus casas para cocinar. Entonces, pues, a través del estudio, por ejemplo, de esa cazuela que se ha roto, sabemos de dónde podía proceder la tripulación que iba en esa embarcación. Son algunos de los aspectos que trabajamos. Como resultados, a través de información de archivo, hasta mediados del siglo XVIII, hemos podido documentar 1.307 naufragios en el entorno, que no arqueológicamente. A través de, bueno, hemos realizado también análisis de diferentes fuentes de cartografía histórica, 128, fotografía histórica, expedientes de obras portuarias, expedientes de intervención arqueológica subacuática histórica. En definitiva, de todo este trabajo hemos podido localizar nosotros, con la colaboración de los centros de buceo de la zona, 151 yacimientos arqueológicos subacuáticos, de los cuales 124 son pecios, 7 son fondeaderos, 20 son objetos aislados, que son pues, ese ancla que se queda por ahí abandonada o ese tipo de objetos que no son parte del cargamento de un barco. Y de estos 151 hemos podido trabajar directamente sobre ellos solo en 45, en apenas año y medio, finalmente, de trabajo de campo. Estaba la pandemia, ¿se acuerdan? Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que queda mucho trabajo todavía por hacer. Queda mucho trabajo por hacer. Tenemos muchísimo patrimonio que no sabemos todavía cuál es el estado de conservación real en el que se encuentra. Y la otra parte importante, si se dan cuenta, todo este patrimonio se encuentra en aguas muy someras, apenas 5, 6, 7 metros de profundidad, 10. Creo que lo que tenemos más profundo y son precios muy puntuales, están entre los 30, 27, 25 metros de profundidad, y son en esta zona solamente. Es decir, que queda todavía mucho patrimonio, aguas más profundas, posiblemente mejor conservados, que no hemos podido trabajar. Y hay otro montón de patrimonio que se ha destruido para siempre y que nunca lo vamos a poder encontrar. ¿Cómo es la vega de Algeciras? ¿Por qué es tan interesante para nosotros? Porque tenemos, por ejemplo, esto que tenemos aquí. Un búnker de la Segunda Guerra Mundial, el pecio que les he enseñado antes de finales del siglo XVII, con sus cañones y demás. Y aquí al fondo tenemos la ciudad de Cartella. Y todo esto además, una ciudad romana y púnica, y todo esto además es un fondeadero donde tenemos material desde época púnica, romana, bizantina, medieval, moderna, contemporánea. En un espacio tan reducido tenemos una ventana a la historia marítima del estrecho enorme. Y esto solamente es una zona muy concreta de la zona norte de la bahía, en Puente Mallorca, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante para nosotros la bahía. Y luego la facilidad que tenemos de trabajo. Apenas 2 metros de profundidad. Esta es nuestra configuración de trabajo cuando estamos sin embarcación, en una pontona, tenemos nuestras motobombas que nos permiten hacer una limpieza. No estamos excavando, estamos retirando pues, la alga o el sedimento que pueda haber sobre algunas zonas del barco para poder conocer mejor su arquitectura naval. Y luego, claro, trabajamos en el mar y luego tenemos un temporal. Al día siguiente, después de haberlo dejado todo perfectamente limpio, perfecto para las fotos, para el dibujo, ¡pum! De la noche a la mañana, adiós muy buena, vuelva dentro de 2 semanas y quite el milímetro de arena si quiere, ¿no? Es la realidad también del trabajo en el agua, hay que asumirlo. Bueno, como decía, hasta la fecha de todos estos yacimientos hemos podido trabajar integralmente aproximadamente unos 45 de ellos. Algunos de ellos han sido en el marco también de trabajos de investigación de TFM, del Máster de Arqueología Subacuática, y en el que más hemos trabajado ha sido en el pecio de la ballenera, que es un pecio, una embarcación naufragada a finales del siglo XVI,
que se descubre por Félix Rodríguez Lloret en 1981 y se comunica al Ministerio de Cultura, y a partir de entonces se organiza una campaña por parte del profesor Manuel Martín Bueno en 1984 para conocer el yacimiento y saber cuál es su estado de conservación. A partir de entonces se realizan algunas campañas de comprobación de su estado de conservación, pero no se hace una investigación real del pecio. El pecio tiene un cargamento interesante, sobre todo de cerámica de origen italiano, y decidimos que por su posición cerca de la bahía, la profundidad, no más de 11 metros, el tipo de cargamento, pues era un lugar idóneo para realizar las prácticas del máster de arqueología subacuática. Este yacimiento se ha investigado desde el año 2017 hasta el año 2023, los primeros años en relación con el máster de arqueología subacuática y el resto a través del proyecto ERA. Empezamos haciendo una serie de prospecciones, de búsqueda alrededor para localizar cuáles eran los materiales, la mayor concentración de materiales. A partir de aquí realizamos una serie de sondeos arqueológicos subacuáticos, de excavación bajo el agua para poder comprobar dónde y de qué manera estaba mejor conservado el material, y poco a poco cada año hemos ido ampliando la zona o documentando alguna zona concreta para ir respondiendo a las preguntas de investigación que nos íbamos lanzando. Preguntas de investigación que se han ido modificando a lo largo de todos estos años. Empezamos pensando que se trataba de un yacimiento, la Ballenera 1. Ahora sabemos que son 3. Hay 3 naufragios de diferentes cronologías en el entorno. La Ballenera 1, que es el pecio con un cargamento de origen ligur, de la zona de Italia, de finales del siglo XVI. La Ballenera 2, que es un pecio con un cargamento, el cargamento lo conocemos menos, pero es un pecio inglés de 1530 y pico, por el sello Tudor, que tienen algunos de los lingotes de plomo que se han podido extraer o que se extrajeron en su momento. Y la Ballenera 3, que es un pecio único, del cual hemos localizado bastantes restos cerámicos, pero todavía no hemos localizado la zona concreta del yacimiento. Este es un pequeño vídeo, que me disculpe que esté en inglés, en el que se puede ver cuál es nuestro día a día de trabajo cuando vamos a trabajar con el buque de investigación de la Universidad de Cádiz, con Luca. Las maravillosas vistas del estrecho, África, Ceuta, la ensenada de Getares, y esta es la zona donde trabajamos nosotros. Esta es la antigua instalación ballenera, que es la que da nombre al pecio. En el pecio que trabajamos, el naufragio no es una ballenera, es un buque comercial, pero recibe ese nombre por su proximidad. Es el barco de investigación de la universidad, y bueno, es un día cualquiera, por así decirlo, de prácticas con los alumnos del máster de arqueología subacuática. La embarcación se fondea, planificamos toda una serie de actividades y objetivos para la jornada, y los alumnos pues descienden, guiados por 1 o 2 profesores, a realizar sus tareas. Primero, ¿qué hacemos? Pues esa documentación bajo el agua. Se puede dibujar bajo el agua con un papel determinado, con un lápiz normal y corriente. Hacemos dibujo, planimetría, tomamos anotaciones, rellenamos fichas sobre la información que se encuentra en el medio subacuático. Y posicionamos sobre todo los hallazgos que vamos localizando, para luego construir esos mapas. Una vez que tenemos definida una zona de interés, hacemos la excavación mediante estos instrumentos que ven aquí, que se llaman, o la llamamos chuponas, porque absorben a través de un mecanismo, que lo voy a explicar, no lo puedo parar. Absorben el sedimento, se mete aire a presión en un extremo del mecanismo, el aire bajo el agua tiende a subir. Al subir por un tubo canalizado, pues si sube y el aire sale por un lado, por el otro extremo que hace, entra agua. Entonces produce un efecto de aspiración y básicamente es una aspiradora que nos permite retirar el sedimento y desenterrar de manera muy controlada el patrimonio cultural que pueda haber en el entorno. ¿Qué vemos entonces? Pues restos, por ejemplo, de arquitectura naval, que son maderas de la embarcación de finales del siglo XVI, en muy mal estado de conservación, porque el fondo en esa zona es muy agresivo, muy rocoso, están en desconexión anatómica, no se conservan, ninguna madera unida una con otra, y se ve alrededor pues, el típico pececito que molesta cuando uno está dibujando, y las algas se meten también por el medio, y los alumnos pues, realizando su trabajo, ¿no? Sobre todo ya cuando estamos pues, trabajando con madera hacemos planimetría mucho más detallada porque buscamos el conocimiento técnico de los sistemas de construcción naval. Una vez que hemos terminado cada una de las campañas, ya sea en este pecio o en cualquier otro, lo que hacemos generalmente es cubrir la zona que se ha trabajado con sacos de arena, con geotextil y con algunas piedrecitas para evitar que se deteriore.
Y finalizada la jornada, subimos a superficie y pues seguimos trabajando en tierra, procesando la información, sobre todo el inventario de materiales, el estudio detallado de materiales, las primeras tareas de conservación preventiva y demás. Bien, ¿qué se ha ido trabajando en este yacimiento? Principalmente su cargamento comercial, que es cerámica. Es una cerámica que no voy a entrar en detalle, que son el nombre de algunos de los alumnos que han ido trabajando sobre algunas problemáticas. Es cerámica, casi toda ella producida en Italia, bueno, toda ella producida en Italia, en diferentes zonas de Italia, casi toda en la zona de la Liguria, es decir, el entorno de Génova, Pisa, y la mayor producción o más interesante son estos platitos que hay aquí, que es la cerámica de Montelupo, que lo veremos un poco más adelante. También hay objetos de vidrio, botellas de vidrio con tapones de feltre. Tenemos algunos objetos muy interesantes, como esta vara de artillería, que permitía calcular la cantidad de pólvora que era necesaria meter en un cañón dependiendo del calibre del proyectil y la distancia en la cual uno quería enviarlo. Y si se ve, no se ve muy bien aquí, pero bueno, si se ve mejor aquí se intuye, en esta vara de artillero pone aquí escrito ferro y en el reverso pedra. La vara está graduada de manera distinta a un lado o a otro para, dependiendo de si es un proyectil de piedra o de hierro, pues calcular esa cantidad de pólvora mediante una escala logarítmica. Hay que recordar que en estos momentos todavía no tenemos artillería de reglamento. Es una artillería que además es un buque comercial. Uno puede imaginar que va recopilando lo que puede, de donde puede, y entonces pues, necesita más o menos tener esta herramienta para calcular la pólvora. ¿Qué cerámica es la más interesante? Generalmente esta cerámica de Montelupo, que tiene motivos decorativos muy bonitos, que influyen mucho, sobre todo en la cerámica de Talavera. Y los talleres de Montelupo, aquí tienen algunos pequeños fragmentos, son talleres que se sitúan en Florencia, al norte de Florencia. Y son talleres donde trabajan los mismos artesanos que están decorando o pintando en los frescos de Renacimiento en la ciudad de Florencia y en el entorno, están practicando y decorando estos platos, lo cual tienen unos elementos decorativos cuando son figurados muy interesantes. Y tenían mucho valor en la época. Quien tenía este tipo de vajilla era una persona que estaba a la moda, que era, bueno, un moderno de momento, ¿no? Y además sabemos, por luego fuentes de archivo, que aunque esta persona se podía considerar un moderno del momento, era más bien aparentar, porque tenía un plato pintado, pero no tenía un cuadro. Tenía estas otras piezas que tenemos aquí, que son azul sobre blanco, que están imitando porcelana china, pero no son porcelana china. O estas otras piezas de aquí, que están imitando formas vasculares de mármol, vasos de mármol, fuentes de mármol, pero no son mármol, es cerámica con decoración pintada simulando mármol. Entonces lo que estamos viendo aquí realmente es esto. Son falsificaciones chinas de productos, falsificaciones italianas de productos que son chinos. Y es paradójico que ahora es completamente al revés. Son los chinos los que falsifican los productos italianos. Bueno, la influencia de toda esta cerámica que se produce en este entorno es muy importante en América, influye mucho en la Talavera de Puebla y en la Talavera de España también. Y todo ese comercio se produce pues, básicamente de la zona de Cádiz. Esta embarcación que estaba haciendo, pues no lo sabemos muy bien, porque es una embarcación con un cargamento homogéneo de la zona de Italia. Podía llegar a Sevilla, donde hay Sevilla, Cádiz, Colonia, Genovese muy importante, podía llegar allí y luego de allí redistribuirse posiblemente o bien hacia el norte de Europa o bien hacia los diferentes sitios de América donde se ha localizado. Algunos objetos interesantes ya más singulares, pues estos objetos que están relacionados con la vida a bordo, con la medicina a bordo, este juego de pisapapeles, de cartas náuticas, muy original, no hay paralelos, y al principio pensábamos que podían ser piedras de afilar, pero no es un tipo de piedra que sirva para afilar nada, y al final después de buscar diferentes funciones, acabamos interpretándose como pisapapeles. El estudio además detallado del crecimiento pues, nos ha permitido conocer cómo se ha ido hundiendo, especialmente porque también hemos localizado, conservados bajo el fondo del mar, los cajones donde iba esta cerámica, los cajones donde iba guardada la cerámica, y además están dispersados sobre el fondo, medio concrecionados con las piedras, con los metales, en muy mal estado de conservación, pero mantienen una misma orientación, como si se hubieran desparramado después de que se haya roto el barco, ¿no? Se haya roto ahí la bodega. También la distribución de materiales por el entorno nos ayuda a conocer eso, incluso si hacemos un análisis para saber cómo se distribuye un tipo, por ejemplo, la marmorizada, y cómo se distribuye otro, por ejemplo, la de azul sobre blanco,
podemos llegar a saber, aunque no se conserve nada del barco, podemos llegar a saber cómo estaba estivada esa carga, dónde iba una cosa, dónde iba otra y cómo el mar lo ha ido dispersando, ¿no? Esto es lo que nos ha ayudado, este magnífico gráfico que van a ver ahora, a conocer cómo se hundió el barco. El barco posiblemente estaba fondeado cerca de costa, o si no estaba fondeado porque hay arrecifes cercanos, estaba intentando correr un temporal de levante, un viento de levante y buscar refugio en el entorno. Estos barcos derivaban mucho porque tienen la vía muy poco rizada y llevaban mucho, ¿no? Podían ser empujados perfectamente por el viento. O sea, como fuere, un viento de levante, si estaba fondeado, pudo romper las tachas, hizo que se chocara contra uno de los arrecifes de la zona. Se chocó, se quedó encajado entre dos arrecifes y eso el mar hizo la válvula. Ya empezó a removerlo y desarmarlo, y es lo que vemos aquí. Todo el material removido y desarmado, y por eso no hemos encontrado madera conectada de la arquitectura del barco. Está todo completamente pues hecho. Bicarbonato, como decimos vulgar. ¿Qué material tenemos aquí? Lo del posicionamiento de los yacimientos que comentaba anteriormente, la velera 1, la 2 y la 3. Y además es un entorno muy interesante porque, como digo, sabemos que se fondeaba, hay cepos de anclas romanas y otras tecnologías que también son muy interesantes. Este es uno de esos sellos Tudor que comentaba que hay. Esta es una fotografía de 1984, una fotografía subacuática que nos prestó Félix Rodríguez Lloret, donde podemos ver esos lingotes de plomo bajo el fondo del mar, en el entorno de la ballenera. Se recuperaron algunos, son lingotes que pesan 80 kilos, hay que recuperar eso del fondo del mar. Hay 3 o 2, si no me equivoco, conservados en el Museo de Cádiz, y gracias al estudio de los marcas que tenía uno de ellos, pudimos relacionarlo. Actualmente bajo el agua no se conserva ninguno. Otros elementos que hay en el entorno también son estas piezas de artillería, son falconetes de hierro, son piezas de retrocarga, de artillería que servían para colocarlo en la borda de un barco y disparar. Esto estaba muy mal conservado, no podíamos extraerlo. En nada que le picábamos se rompía. El hierro, cuando es de forja, además resiste muy mal el paso del tiempo bajo el agua. Entonces, ¿qué trabajo se hizo aquí? Hacer una buena documentación digital y luego una alumna de restauración de un máster, en este caso de la Universidad de Alicante, el máster de arqueología virtual, pues hizo un proceso de reconstrucción virtual de la pieza a través de diferentes mapas, de documentación, paralelos, para entiender mejor, que lo que están viendo en esa foto, que no se entendía mucho, para poder hacer una comprobación de si encajaba aquello que teníamos con lo que se ve bajo el agua y encajaba. Entonces, es otro proceso de investigación que se puede hacer de manera virtual sin tocar y dañar ese patrimonio que está ahí. Más o menos muy bien. El otro yacimiento que hemos trabajado también en profundidad es este que ven aquí, el Puente Mayorga 4. Esto que ven aquí es una reconstrucción, una documentación tridimensional del mismo, una fotogrametría, y esto que es una antigua plancha cañonera de la que se utilizaron en los asedios de Gibraltar. En popa tenemos toda esta gran montonera de proyectiles, por aquí nos viene la quilla, con lo cual tenemos conservado prácticamente todo un costado de la lancha, lo cual ha sido muy interesante para el estudio de la arquitectura naval. Además, algunos detalles muy interesantes que solo se conocen si al final lo acabas trabajando a través de la arqueología, aparte del estudio, por ejemplo, de las maderas, de dónde son, qué madera eran, son maderas de pino local. Sabemos que muchas de las maderas están todavía con la corteza, es decir, son embarcaciones que se han construido en la playa de forma apresurada, no se ha hecho un astillero o con madera de astillero, ¿no? Se han hecho en la zona. Por ejemplo, debajo de esta gran montonera de proyectiles de hierro, todo del mismo calibre, habían grandes planchas de corcho. Y sabemos que estas lanchas tenían la bodega corrida, no tenían bodega, no tenían palmejares, tenían simplemente las cuadernas, como se ven aquí. ¿Para qué son esas planchas de corcho? Pues un poco para proteger la cubierta, pero sobre todo por diferentes propiedades. El corcho tiene unas grandes propiedades ignífugas. Estamos en una embarcación de madera que se utilizaba sobre todo en operaciones de hostigamiento de ahora vengo, ahora me voy, ahora vengo, ahora me voy, ahora vengo, ahora me voy. Entonces, tenía que tenerlo todo de manera lo suficientemente bien preparado para soportar este tipo de escaramuzas. Su localización también sorprendente. A
apenas 2 metros de agua, 2,5 metros, en una playa, en la de Algeciras, en Mallorca. La embarcación es esta de aquí, estos son restos de metal de una antigua, de otra cosa, no es de la lancha cañonera. Aquí se realizó un trabajo también con prácticas de alumnos y sobre todo de excavación, donde fuimos documentando de manera muy detallada todos los elementos que conformaban la construcción de esta embarcación. ¿Por qué? Porque tenemos algunos modelos, algunos planos, algunos documentos de arsenal que nos dicen cómo se construyen estas embarcaciones, pero no teníamos evidencia arqueológica de cómo llegaban a construirse. Porque una cosa es la teoría y el diseño, que te aprueba uno. Y otra cosa es el carpintero de Rivera que dice, sí, sí, está muy bien esto, pero yo lo voy a hacer como lo vengo haciendo toda la vida, ¿no? Y entonces al final es un diálogo muy interesante entre la fuente escrita y la fuente arqueológica, poder acceder a través de la arqueología a estos elementos de construcción naval bien conservados. Sorpresas que te da una excavación. Por ejemplo, aquí tenemos a la inversa, está invertido, un tipo de proyectil que es una bomba de racimo, conocido como pollada, que es un saco de metralla con un émbolo de madera, con diferentes bolas de hierro, todo metido dentro de un saco embreado que se servía para disparar y lanzaba un montón de metrallas, generalmente para disparar una cortina de fuego y salir corriendo detrás de eso, ¿no? para huir. Elementos del motón para la sujeción de la pieza de artillería y para maniobrarla precisamente. Y luego también otros objetos curiosos como esta liendera, este peine. Había algún tripulante aseado dentro del barco. Debían de estar. Bueno, aquí se me ha traspapelado la imagen, pero bueno, aquí se ve un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y luego este otro elemento que es tremendamente interesante. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es esto que vemos bajo el agua? Pues bueno, ¿cómo aparece bajo el agua? En el agua nos aparece esto que parece un estuche de madera, con forma de libro, evidentemente, y está en una zona donde hay restos orgánicos muy deteriorados de cuero, aquí hay una hebilla de cuero, aquí hay una serie de botones, se intuyen unos botones de madera con un cordón, otro botón de madera con otro cordón. Es una pieza de madera que estaba dentro de un zurrón de cuero. El zurrón se ha deteriorado y nos queda solamente la pieza de madera. ¿Y esta pieza de madera qué es? Pues es un libro de madera. Es un falso libro de madera. Es el típico libro que vemos en la estantería de Ikea. En aquella época no había Ikea. Pues, ¿y qué puede ser, no? Fue la pregunta, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede ser? No tengo más imágenes, se ve que se han quedado detrás lo que fuera, voy a contarlo. Claro, el libro lo trajimos de manera muy delicada, dependiendo de excavar en laboratorio, nos lo excavábamos bajo el agua porque no teníamos la garantía de hacerlo con seguridad, y sabíamos que en este canto de aquí, en este borde de aquí en la foto no se intuye muy bien, tiene un rebaje y tiene un compartimento hueco, tiene como un pequeño compartimento secreto. ¿Secreto para qué? Estamos en una lancha cañonera, Gibraltar, Algeciras, en pleno proceso, pues ya nuestra imaginación voló. Tenemos esto, es un libro de un espía en la lancha que realizaban operaciones de espionaje, se ponía una red encima del cañón y si intentaba ser un buque de pesca, pues podía ir perfectamente un oficial tomando una carta las posiciones de la patrulla costera de ese día o de los ingleses donde estaban almorzando o no. Y la información la guardaba en un mapa dobladico, lo metía dentro de esa rendija que tiene este libro. Ese era nuestro sueño, la realidad es otra. Cuando fuimos al laboratorio y lo excavamos, dentro de este espacio había un peine. Claro, yo no me resigno a pensar que ese peine servía para, una vez que tú tienes doblado el papel, con el peine te permite introducirlo dentro de la rendija, ¿no? No, posiblemente no sea eso. Se hicieron diferentes pruebas, se han hecho diferentes radiografías, CAT y otras pruebas, y no parece que sea nada más que un estuche de alguien que debía ser muy aseado. Tenemos un compañero que dice que era un neceser con forma de libro, pero el caso es que no es solamente un libro, es que debía de ser algo más, porque no es simplemente un neceser. Posiblemente tenía otra función que, por desgracia, no se nos ha conservado ningún objeto que nos permita todavía encontrar un paralelo similar, porque sabemos que tiene restos de cola, de haber sido encolado, tiene los nervios, porque está simulando que tiene los nervios de la costura de un libro, está simulando ser un libro de verdad. Que si esta cola, que quiere decir que tenía cuero, estaba recubierto de cuero, o sea, quería pretender ser un libro. Y posiblemente tenía escrito la Biblia, sino que otro libro va a tener alguien a bordo de un barco, ¿no? En ese momento. Veremos, seguiremos investigando.
¿Qué más hemos hecho? Como decía, hemos tomado diferentes muestras de la madera para conocer cuál es el estado de la zona de producción, la tecnología del precio, y aquí también seguimos trabajando. Y bueno, este ha sido otro tipo de trabajos ya en otros yacimientos. No quiero entretenerme mucho más porque hemos trabajado 54 yacimientos, voy a dedicar una conferencia, perdón, 45, a cada uno de ellos, pero bueno, para dar algunos repasos, este es el más antiguo que hemos podido trabajar, también en la zona de Argentina, del Timoncillo, con ánforas, un tratamiento de ánforas únicas del siglo V a.C., en este caso tampoco se conserva madera, solamente se conserva el cargamento. Este es otro, el precio del anclote, también la profundidad a 32 metros con un cargamento de unos objetos muy singulares, que son estas ánforas de salazones, que solo se producen en uno de los alfares de aquí de la zona de Puerto Real, la tipología se llama la ánfora Puerto Real 1, y es el único pecio localizado en el mundo que cargaba este tipo de ánforas, con lo cual también es interesante para todos poder conocer el tráfico marítimo. Trabajos es otro pecio, el Rinconcillo 5, pues aprovechando la gran variedad de yacimientos que tenemos en la zona, la vía artística se ha convertido en nuestro laboratorio. Básicamente es un laboratorio donde podemos planificar cualquier tipo de problemática. Entre otras cosas, por ejemplo, en esta de aquí, comprender cuál es el proceso de deterioro que puede tener una embarcación o los restos de un naufragio con el roce constante de la arena. Entonces aquí se hacía una fotogrametría periódicamente, no se llegó a terminar del todo este trabajo, con un TFM que se quedó como casi a mitad, pero se hizo bastante bien. Entonces se medía a través de la comparación de nubes de puntos que se hacía mediante fotografía, pues la pérdida de materia de la madera y por tanto poder establecer qué medidas de protección urgente eran necesarias tomar en algunos yacimientos de la zona. Otras problemáticas de investigación interesantes que además están dando pie ahora con la tesis doctoral son el tema del trabajo. Claro, como tenemos, decía, tanta variedad, tenemos embarcaciones holandesas, inglesas, francesas, españoles de época moderna o medievales o antiguas, de época romana, ¿no? En la época moderna hay una problemática muy interesante como son los forros del sacrificio, forros en madera que se ponían encima de el forro habitual de una embarcación para que la broma, los litófagos, los xilófagos, que son los bichitos que se comen la madera en el fondo del mar, un gusano, la broma que se le conoce popularmente, que no es poca broma, te podía taladrar un barco y hundírtelo. Entonces se le ponía generalmente o una protección al barco con forros de cobre o de metal o con forros de madera. Madera que solía ser de pino, una madera más atractiva para este tipo de especies que les gustaba más. Entonces se comían esa y no se comían el casco del barco, ¿no? Esto es, claro, si esa especie se comían ese doble forro, pues es muy difícil conocer cómo era esa técnica porque ese doble forro se ha perdido habitualmente. Como tenemos muchos naufragios en la bahía, algunos de ellos bien conservados, se conserva precisamente en varios de ellos ese doble forro. Como se puede ver aquí, tenemos el forro de la embarcación y la otra plancha de madera que se pone encima para que sea perdida, no se la coma el bichito. Y otros trabajos también relacionados con el tema de fondeo. ¿Dónde estamos actualmente? Pues estamos sobre todo procesando muchísima información y comparando también mucha de la información que tenemos para dimensionar realmente hasta qué punto podemos empezar a sacar algún tipo de interpretación histórica sobre lo que hallamos. Por ejemplo, la más directa es la que tenemos aquí. Las fuentes arqueológicas somos muy simples los arqueólogos. Hablamos de pecios, que son naufragios, fondeaderos y objetos aislados. Pero ahora te coges la fuente escrita y fíjate, lo que nosotros llamamos pecio, en fuentes escritas tenemos miles o cientos de términos distintos para referirse a diferentes tipos de embarcaciones. El reto arqueológico es emparejar lo que tenemos aquí con algunos de estos tipos de embarcaciones. A nivel cronológico, lo mismo, si comparamos las fuentes arqueológicas de nuestra zona de estudio, tenemos 150 yacimientos solamente. Sí es cierto que la gran mayoría, el pico, se nos da para la época moderna contemporánea. Como también nos pasa con las fuentes escritas, aunque básicamente hemos trabajado fuentes escritas desde mediados del siglo XVIII hasta los años 50 del siglo XX. Nos queda todavía mucho trabajo por trabajar aquí detrás. Para la época antigua, la información arqueológica nos va a aportar más detalle que la información de la fuente escrita. La comparativa también de la información de archivo con respecto a la zona de trabajo ha sido interesante. Esto es cada vez un poco más complicado de entender, pero bueno, básicamente es que tenemos información de archivo. Esto es una zona de trabajo en la que hemos dividido la bahía, donde, por ejemplo,
según los archivos, aquí tenemos solamente 52 naufragios, pero estadísticamente por arqueología, en esas mismas zonas tenemos muchos más naufragios, ¿no? Entonces a veces lo que uno encuentra en un lado, no lo encuentra en otro, y lo que encuentra en otro no lo encuentra en uno. Entonces hay que saber siempre dimensionar la importancia de la información que uno tiene para no caer en errores interpretativos. Esta es la distribución aproximada del patrimonio que tenemos en la zona. El estado de conservación en un 56% es bueno. Bueno quiere decir que está cubierto de arena y de momento está estable, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y el resto o están destruidos o en proceso de deterioro constante. Y esos son los que más nos preocupan. ¿Dónde nos encontramos a nivel de investigación? Pues básicamente el proyecto terminó en marzo de 2023. Hemos seguido trabajando en la comunicación de algunos resultados y sobre todo estamos ahora mismo enfangados en lo que es la escritura, publicación de los libros y monografías que dan resultados en los artículos de estos trabajos de investigación. Además, por suerte, hace apenas un mes y medio hemos conseguido también otro proyecto de investigación, el PORSUB, que nos va a permitir en los próximos años y medio del Plan Complementario de Ciencias Marinas de la Junta de Andalucía, financiado por el Fondo de Recuperación, Residencia y el Fondo del Ministerio de Cultura el Ministerio de Ciencia para la Recuperación, pues seguir trabajando durante un año y medio en la zona y esperemos que podamos seguir en años posteriores. Finalmente, con todo esto que hacemos, pues hacemos también, pues eso, facilitar la formación de las generaciones que vienen después de nosotros para trabajar con el patrimonio cultural subacuático. Nosotros solo somos unas personas que vamos a estar de paso, después van a venir otros que deberán de encontrarse este patrimonio o estos elementos y disfrutar cosas como seguimos disfrutando después de buena campaña, pues hacer una buena barbacoa. Muy rápidamente explicar estas gafas que tenemos aquí, son producto de otro proyecto de investigación, el proyecto TIGE, que buscaba generar un proyecto europeo a través de la unión de diferentes regiones europeas de productos turísticos internacionales. Nosotros nos centramos sobre todo en productos virtuales, como son estas gafas en 360 grados, donde tenemos una boya que también estuvo funcionando para transmitir una excavación subacuática, donde tenemos vídeos de las intervenciones subacuáticas. Y finalmente, otra de las tareas que hacemos y que estamos realizando ahora también son estas rutas arqueológicas subacuáticas a través de la minería sumergida en yacimientos, donde un buceador o un grupo de buceadores, después de recibir una formación en un centro de buceo, después de recibir también sus guías esa formación, podrán visitar, en este caso estamos trabajando como yacimiento piloto, el yacimiento de la Ballenera, pues podrán trabajar esa ruta como una ruta turística más a la que ofertar como una actividad turística más a sus clientes. Porque al fin y al cabo, como se dice en algunos sitios, la gente está cansada de ver el mero popular y quiere empezar a ver otras cosas distintas que no sean solamente pececitos. Y yo creo que me voy a quedar aquí, porque creo que no tengo nada más, aparte de las actividades que hacemos en el colegio, el proyecto PEAMARE que no lo voy a explicar, y sí quería terminar con esta diapositiva, que son todas las instituciones que han colaborado, colaboran con nosotros, y especialmente el equipo que hay detrás de todo este trabajo que tenemos aquí, que son casi todos miembros de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Granada, de Buenos Aires, de Lisboa o de Nápoles. Así que nada más, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. ¿Quién hace la primera? Has comentado antes de que estabas con barcos de holandeses, ingleses y todo eso. Esos barcos, los restos que se encuentren, si se encuentra algún tesoro, ¿pasaría algo parecido como a el Odisea? En ese caso, ahí tenemos muy claro el tema de la normativa que nos marca la Convención de la UNESCO. Y por suerte, todos esos países son firmantes de la Convención de la UNESCO, que es una convención para la protección del patrimonio cultural subacuático, que se firmó en 2001 y entró en vigor a partir de 2008, que es donde se estipula que los países que son signatarios de esa convención colaboran en la investigación de esos yacimientos. Uno está expuesto a encontrarse cosas bajo el agua y no sabes lo que te encuentras. De repente puedes pensar que estás entre un barco o un pez, mejor dicho, de nacionalidad o de bandera española, pero puede ser, después de la investigación, a los 2 años te das cuenta que es otra cosa. Entonces, bueno, generalmente cuando se dan esos casos, sí que hay una colaboración, o se busca una colaboración institucional.
Pero es un tema complicado, porque esto es cierto que con el caso Odisei fue el elemento que permitió traer todos y demostrar que era una carga española, fue básicamente que era un buque de bandera, un buque que estaba en misión oficial. Incluso las embarcaciones que tenemos sabemos dónde se han construido, pero no sabemos ni quién es el propietario ni qué uso están teniendo. Entonces, estamos ahí en un pequeño limbo hasta que no sepamos quién es el propietario y qué uso están teniendo, pues no sabemos si estamos ante un buque de bandera holandés. Entonces habrá que hablar con el Ministerio de Cultura de Holanda y explicarle la situación. De todas formas, para todas estas cuestiones siempre se cuenta con una autorización de la Consejería, en este caso de la Delegación de Patrimonio y Cultura de aquí de Andalucía, y también se informa a la Armada y el resto de instituciones que tienen ciertas competencias sobre la protección del patrimonio. Colombia no ha firmado ese acuerdo, ¿sabes? Negativo, no la firmamos. Así está. Perdón, vamos a ver, de todos los precios identificados en toda la costa gaditana y demás, ¿están identificados por nacionalidad? A ver si me explico. ¿De qué nacionalidad son? ¿Hay más españoles, holandeses o ingleses? Porque no nos olvidemos que en 1805, en la batalla de Trafalgar, se hundieron muchísimos navíos en toda esta zona. Esa es una de las preguntas. Y al hilo de la Odisei, me imagino que estarás al día, como arqueólogo, sobre el San José, hundido en las costas colombianas, que ahora mismo está en el candelero por aquello del tesoro que lleva, calculado en unos 20.000 millones de dólares. Y ahí están las autoridades españolas y colombianas en un tira y afloja. ¿Me puedes comentar algo sobre esto también? Sí, a ver, Gracias. muchas gracias por la pregunta. Sobre lo primero, hay un trabajo muy importante que viene haciendo el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en La Caleta, de documentación sobre todo de archivos, de naufragios en la bahía de Cádiz y en las costas de Cádiz, bueno, en general de toda Andalucía. Y por la información que ellos tienen publicada, sí que, por decirlo, no así en general, la mayor cantidad de naufragios que tienen documentados en la zona de los entornos de la bahía de Cádiz son de nacionalidad española, pero muy cerca, a nivel de volumen, están los ingleses y ya vienen holandeses, franceses y tal, ¿no? Pero bueno, la cantidad al final, de dónde son o de dónde dejan de ser, nosotros como arqueólogos nos interesa por la información histórica que podemos extraer, pero no nos preocupa tanto, porque sabemos que al final entre colegas de diferentes países, si somos compañeros de profesión, por así decirlo, pues siempre nos vamos a entender. Y eso intento ir al caso del San José. Y el caso del San José es un caso muy delicado, porque haya habido en los años anteriores intereses mezclados entre empresas cazatesoros que tenían ciertos derechos ya consagrados sobre la explotación de esa embarcación o del cargamento, mejor dicho, por parte en colaboración con el gobierno de Colombia, ¿no? Pero yo creo que puedo decir que esa perspectiva ha ido cambiando. Es cierto que falta engrasar mejor una colaboración entre las instituciones y el gobierno colombiano con el gobierno y el Ministerio de Cultura español, pero a nivel científico actualmente yo creo que se está empezando a poner la importancia en eso, en lo científico, en la investigación y en la protección del yacimiento. Y se está intentando quitar la imagen de es un tesoro, ahí hay un montón de dinero, no es dinero, es patrimonio. Y ese es un poco el reto. El reto que tiene Colombia también en ese sentido es cambiar su ley, porque tiene un artículo un poco preocupante, que se cambió además a propósito de este caso, en el cual se hablaba del índice de repetitividad del patrimonio. Entonces, si había algo repetido, se podía comercializar, porque las monedas en principio son repetidas, pero cada moneda se acuña de manera manual, con lo cual no todas las monedas son iguales. Entonces, bueno, es complicado. Pero ahí, como siempre, lo que solemos decir, lo importante es la colaboración entre instituciones que investigan sobre el patrimonio. Intentar despejar los elementos que pueden tener más problemáticas políticas o más problemáticas de otro índole, comerciales sobre todo, y dejarlo en lo que es tratar un naufragio que también es una tumba de guerra donde hubo un conflicto bélico que afectó, luego entierra mucho a la monarquía hispánica en un momento, condicionó mucho también el hecho de la abolición, y como tal es un yacimiento que merece también ese respeto histórico para su investigación.
¿no? Si no hay más preguntas, me gustaría hacerte una última pregunta. De todos los pecios identificados, no hay ninguno que se pueda no reflotar, porque están en socorro, lógicamente, pero extraer ese pecio para exponerlo en cualquier sitio, como por ejemplo el Vasa en Suecia, que a los 300 y pico de años lo reflotaron. Y está en Suecia y está, por supuesto, las aguas eran menos agresivas que estas que tenemos por aquí, y están bastante bien conservadas. ¿No hay posibilidad de esto? Sí, siempre. Lo que no hay es dinero, porque hemos de gastarse en eso, porque dinero hay, eso te lo aseguro. No, a ver, son problemas técnicos y problemas sobre todo de voluntades y de necesidad. También es cierto que a veces extraer un buque de las características del Vasa a nivel nacional significó mucho en su momento, igual que el Melrose en Inglaterra, que también lo extrajeron y lo conservaron, pero el coste que conlleva eso económicamente debe asumirlo una clase política que debe asumirlo. Y es un programa que son años. El Mary Road, cuando se trabajó en Inglaterra, se empezó a excavar en los 60, se terminó de excavar en los 70, se extrae a finales de los 70 y se está conservando durante 20 años hasta que hace aproximadamente 10 años se abrió el museo. Eso es un programa de conservación y de gestión de más de 40 años. No sé si aquí hay alguien que esté dispuesto a asumir eso. Me encantaría, porque desde luego patrimonio tenemos para hacer eso. Y la historia también lo merece. Perdón, ¿Alguna otra pregunta? Sí. Al hilo de lo que se ha comentado sobre la extracción de pecios y la posibilidad de extraer alguno, quisiera, si supieras algo, pudieras ampliar un poco la noticia que ha surgido de que se van a extraer, entre comillas, poco lo de extraer, por si nos lo puede confirmar, los pecios Delta 1 y Delta 2 de la terminal de contenedores de Cádiz, que fueron encontrados en 2011 y han estado cubiertos hasta la fecha, que parece ser que hay ya presupuesto para poder acometer algo ahí, no sabemos exactamente lo que es. Si tuvieras alguna información al respecto. Sí, a ver, la información que tengo un poco es la misma que puedes tener tú. Sé que hay una intención porque se va a trabajar ahora en la zona donde se desplazaron en ese momento, son precios, el Delta 1 es el que se va a trabajar ahora, si no me equivoco, el Delta 1, porque el Delta 2 ya se trabajó y ahora mismo está enterrado bajo hormigón, no se va a trabajar nunca más, está conservado Muy posible. por una máquina de hormigón. El otro se va a trabajar de manera seria por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y de una empresa que colabora y que está contratada para ello. Y los trabajos principales que yo tengo entendido van a ser de documentación de la construcción naval de especies. Se va a trabajar como se trabaja de manera habitual, por ejemplo, en otros países, en Lisboa mucho, en Portugal, que son pecios que están en un estado de conservación relativamente óptimo, o bien se documentan in situ, si es que hay buena visibilidad, Cádiz, no sé qué no, y si no, entonces se desmontan de manera controlada, se escanean y se documentan las piezas en tierra y luego se vuelven a conservar en el agua. Eso parece ser que es lo que... Creo que eso es lo que se va a hacer, pero desconozco los detalles técnicos. Vale. Le han puesto nombre. Gracias. Sí. Le han puesto nombre y es de la tradición histórica de Duende. Sí. La pregunta que quería hacer es si existe un catálogo, digamos, de los barcos hundidos en la bahía de Cádiz, porque claro, lo habéis dirigido por los problemas que tenemos aquí de las aguas sucias y que no hay, y los temporales también que rompen ahí y tal, y el poco, creo que también afecta el poco fondo, bueno, yo pienso que a lo mejor el poco fondo destroza más a los barcos a ver menos agua, ¿no? Creo yo no estoy de acuerdo precisamente. Pero la pregunta es si está controlado, un catálogo como quiera ser, la cantidad de hundimiento que ha habido a lo largo de los... Sí, esa información... El tránsito ya ha sido tremendo. Sí, como decía, hay un estudio muy serio realizado por parte del Centro de Arqueología Subacuática que ellos realizan y tienen la misión de realizar la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía. Entonces ellos documentan y posicionan el mapa
esa información, pero sobre todo la han trabajado también mucho a nivel documental. A nivel, también un problema similar al nuestro, ¿no? Documentalmente sabemos que hay más de 1.500 o 2.000 naufragios en esta zona, pero materialmente hemos podido descubrir un 10%, 150. Aquí debe de pasar lo mismo. Hay que pensar, por ejemplo, que en el caso de los deltas, que se comentaba antes, aparecen después de dragar y quitar 3 o 4 metros de fango. Y son los barcos del siglo XVI y XVII, los de época romana o fenicia, bajo cuántos metros de fango estarán, ¿no? Entonces, es una zona complicada la bahía realmente para realizar arqueología subacuática, por lo que comentábamos, por la bahía de Cádiz, por la visibilidad, por la sedimentación, que es brutal, por el viento, o sea, no es un puerto especialmente seguro el puerto de Cádiz realmente, porque yo que vengo de Cartagena, es un puerto magnífico, pero por ejemplo en la caleta que estuvimos trabajando es una zona que está muy expuesta al poniente, ¿no? Entonces puede trabajar 2 días, luego 3 días sí, luego 1 no, entonces al final es una zona complicada de investigar a través de investigar de manera constante, ya de hacer inversiones puntuales sí que se puede hacer sin problema, claro. La barra de San Lucas, La barra de San Lucas te pones la dedo así la máscara y me lo pruebas. Pero tiene que haber muchísimo, desde luego. Y se conocen y también por los dragados que se han hecho, se han extraído materiales a través de los dragados, pero claro, no son trabajos arqueológicos, son meto una draga y mientras destrozo algo, pues resulta que recupera un cañón, 3 lingotes y media ánfora. Pues muy bien, pero me lleva por delante todo lo que había ahí. José Manuel. Yo le quería preguntar por el texto que hay en la playa de Zahara de los Atunes. Hace unos días hubo una visita de Asturias y le estuve enseñando a varios pueblos y uno de ellos fue Zahara. Y me preguntó qué es aquello. A la marea vacía, como sabe, se asoma en la chimenea de la plantación. Y le conté la historia que yo conocía, la historia, pero por profundizar un poco más, me fui a Google a informarme y resulta que está todo cambiado. Ahora. Y incluso lo que ponen en Google, hay cosas que se contradicen. Entonces sí me podía aclarar un poco, porque estoy más confundido que antes. Bueno, yo te diría, soy de romanos, eso me pilla un poco lejos. Conozco la historia porque además en el puente de diciembre me invitaron a dar ahí una conferencia precisamente en Zahara porque se cumplía el 130 aniversario del hundimiento del Gladiator, que es el nombre de la embarcación. Y bueno, la historia es poco conocida en realidad porque pasa con muchos naufragios de la zona, es que no se ha investigado. Tenemos mucha historia marítima, muchos naufragios que son anécdotas, pero no son conocimientos. Ah, pues yo vi una. Ah, pues ¿sabes qué? Pero no se ha investigado en profundidad ese tipo de cuestiones. Y yo creo que ahí queda mucho trabajo pendiente por hacer. Y ahí es donde venía también esa introducción un poco más pesada que he hecho de la conferencia, diciendo que la arqueología subacuática en España no es una problemática de investigación, es un problema de gestión. Nos preocupa más que algo se conserve que realmente saber qué es lo que estamos conservando. Y eso yo creo que debemos intentar cambiarlo progresivamente. Con esto te quiero decir que del Gladiator yo no sé mucho. Google está igual. ¿Un presupuesto dispone ahí en la universidad para investigar? Que te responda mi compañero de ahí detrás, el que podemos ganar con nuestro sudor y frente. Bueno, estamos bien pagados comparados con otras universidades. Tenemos barcos, tenemos materiales. Lo que no tenemos es para las campañas. Las campañas cuestan mucho dinero y hay que buscar dinero fuera de la universidad. Los proyectos de investigación que realizamos son con convocatoria externa, es decir, nosotros somos una institución que su función principal es la universidad de la docencia. La investigación es un complemento innecesario, porque si no se investiga no se actualiza, y si no se actualiza no da una formación competente al alumno que la necesita, ¿no? Pero esa investigación corre a cargo de convocatoria. El presupuesto de Cádiz, de lo que quieren recuperar, son 700.000 euros. Pues eso es una cosa que a lo mejor con suerte podemos abundar en 20 años de trabajo. Ese es el problema. Hay muchas cosas que no están investigadas. Hay dinero, lo que no está invertido. ¿Va a preguntar? Yo le pregunto, tengo una duda. ¿La zona cuando ustedes investigáis se acota? ¿O queda en los gustos pueden? Durante el trabajo, quiere decir. Durante el trabajo, sí. Sí, o, durante por ejemplo, tú has explicado del SAM y, por ejemplo,
A ver, realmente casi todos los yacimientos que hemos trabajado ya son conocidos, no es que sean desconocidos. La gente casi todos los conoce. Y el acceso a, cuando, lo decía antes, cuando uno está buceando o uno se pasea por el monte, se puede encontrar un castillo. Pues en el agua es lo mismo, cuando uno se bucea, pues se puede encontrar un yacimiento subacuático. Lo importante es saber cómo actuar cuando lo encuentra, de manera responsable. Si ustedes habéis trabajado antes, ahora llega alguien y después de montar un poco el chiringuito, ¿no? No hemos tenido generalmente esa problemática. Entonces digo, el martes lo desmonta, pero si llegan justo también pueden... No, a ver, la gente, la comunidad de buceo está muy concienciada últimamente. Últimamente no, desde hace ya bastante años. Y sobre todo porque además nosotros también trabajamos e intentamos trabajar con ellos, porque al fin y al cabo es nuestro público más directo. Nosotros buceamos, trabajamos sobre un patrimonio que solamente lo van a ver de manera directa aquellos que bucean. Entonces los invitamos a visitarnos cuando estamos trabajando, al parque de la universidad cuando estamos trabajando, e informamos un poco de la tarea, porque al final el conocimiento, si se tiene y se tiene bien repartido, yo creo que ayuda. ¿Va a preguntar? Sí, esto sobre el curso escolar, el proceso que llevaría, o sea, un alumno, no sé cuántos años llevaría, serían 3 o 4 años, supongo, un año. Pero lleváis, por ejemplo, no, me refiero en el sentido de que llevas distintas excavaciones, ¿no? No solamente siempre se centra en un pez, o... Generalmente nos hemos centrado en el precio de la ballenera, pero es una zona muy amplia. Entonces hemos trabajado no solamente en ese, sino en los peces que hay alrededor, siempre dentro del marco del permiso que podemos tener en cada momento. Pero, como decía, cuando empezamos con el proyecto Heracles, claro, nuestra posibilidad de intervención en la bahía fue mayor. Entonces, por ejemplo, hay alumnos aquí que participaron en algunas de esas campañas y que en el mismo periodo de práctica, porque ellos se han embarcado durante 3 semanas viviendo en el barco día y noche, durmiendo juntos, pues trabajaron a lo mejor 3 o 4 yacimientos diferentes, con lo cual les da también una visión de problemáticas distintas, de diferentes tipos de lugares, de diferentes tipos de yacimientos, de diferentes tipos de trabajo, porque no se trabaja igual en todos los sitios. Claro, a eso me refería, que el alumno tiene que ver distintos yacimientos, de distinto tipo. Correcto, es lo que intentamos, pero también ahí marca la dificultad del tiempo. Al final, un año, que es el curso académico que tenemos aprobado, al final, a veces, para nosotros mismos creemos que se nos queda corto. Pero bueno, intentamos aprovechar al máximo y creemos que ellos lo hacen para sacar bien su formación. Bueno, yo solamente darte las gracias por la conferencia y después, ¿podrías especificar un poquito en qué consiste la colaboración vuestra, bueno, de la Armada con la universidad? Sí, gracias a vosotros por invitarme. La colaboración con la universidad en este caso concreto la colaboración con la Armada en este caso concreto fue con el Instituto Hidrográfico de la Marina. Que ellos tienen equipamiento geofísico que a nosotros nos es de utilidad, especialmente las sondas multi-haz que permiten hacer una batimetría del fondo marino con gran detalle, y para nosotros nos da esa imagen, esa primera imagen donde podemos planificar la inmersión en el trabajo, o incluso si se detecta alguna anomalía, que puede ser un pecio, un yacimiento subacuático, pues ir directamente allí. Esa es la colaboración que tenemos con ellos principalmente, o sea, básicamente con el Instituto Hidrográfico de Marina. En otras zonas, en otros entornos, no aquí, cuando hemos trabajado a lo mejor en Cartagena, u otros compañeros que trabajan en otras zonas del país, en Galicia y tal, sí que se suele colaborar también con las unidades de buceo de la Armada, que también tienen especialistas en buceo, no en patrimonio, pero sí que se cuenta con ellos pues, para soporte, digamos, de la logística del buceo, llegar a lugares donde a lo mejor nosotros por titulación, por profundidad, no podemos llegar a bucear. Esos son el tipo de colaboraciones habituales. Y luego la Armada, en general, toda la institución, tiene unas competencias de protección del patrimonio cultural subacuático consistentes pues en tener un registro de qué intervenciones se hacen y ser informada de dónde están los yacimientos para periódicamente, pues, si se puede, ir revisando. ¿Más preguntas? Bueno, entonces...